Sí, se ve bien. Dale nomás. Ya. Bueno, bueno, queridos compañeros, profesoras, mi presentación del día de hoy tiene que ver con Anselmo de Canterbury. Mi principal razón para investigar sobre este tema es que no conocía sobre el autor. Siempre quedaba en especulaciones, lo único que siempre se escucha generalmente es como el argumento ontológico, pero la verdad es que bien pocas personas pueden explicarlo manera sencilla qué es lo que es. Y quería profundizar un poco más en quién fue Anselmo, qué es lo que hizo, cuáles eran sus producciones literarias, cuáles eran sus motivaciones y principalmente también sus reflexiones también para nuestros días. De hecho, ese es el título de la monografía, Anselmo para nuestros días, para poder conocer también respecto a este autor. En cuanto a las referencias bibliográficas que utilicé, eh, por un lado, consideré tanto teólogos y por otro lado, consideré tanto también historiadores y filósofos. El primero, John Frame, un teólogo que habla sobre la historia de la filosofía y teología de Occidente, occidental. Anthony Kenny, que es un filósofo que habla sobre esta filosofía occidental, hace un breve paso por casi cada personaje importante en la historia y se detiene a hablar sobre Anselmo. El capítulo que lo llama es Anselmo de Aota. Ahí vamos a conocer por qué utiliza ese nombre. Rilke y Tiseri, que tienen 4 volúmenes sobre la historia de la filosofía, y uno principalmente que es la de patrística y escolástica, habla también, se dedican también un pequeño volumen a hablar sobre también la teoría y más la perspectiva teológica, las propuestas teóricas que realiza Anselmo. Y también Velarde, que está aquí en una introducción del libro El Proslogión. Es muy breve, por el momento solamente he leído la introducción que la hizo a propósito de este autor Velarde, en donde él también hace una aproximación al autor desde una manera más histórica. Entonces esas son las propuestas, al menos que yo traje en términos de referencia. En primer lugar, es necesario conocer una breve introducción respecto a su biografía, a los hechos históricos que están alrededor de él. El contexto histórico, según lo plantea Rillian Tiseri, es en el siglo XI en donde ocurre un reflorecimiento de la vida. ¿Por qué lo llaman de esa forma? Más que nada, a pesar de que ellos consideran también esas tensiones teológicas que de hecho también va a tener eh, eh, Anselmo, también que va a tener estas tensiones políticas, aún así lo consideran el reflorecimiento de la vida, más que nada por el desarrollo monástico, por este aprovechamiento eh, y, y servicio también a la sociedad que realizan también estos distintos monasterios. Ahora, él nace en Aotas, en Italia, en 1033. De hecho, por lo mismo, varios autores lo localizan y lo llaman Anselmo de Aota, más que nada por su origen. Él viene de una familia noble, una familia adinerada. Uno de los eventos que marca la historia de Anselmo es la muerte prematura de su madre. Eso le genera un gran dolor, pero también un anhelo de madurez, en donde de hecho él tiene una confrontación en relación con su padre, un desacuerdo con su padre. Él decide irse de su casa y recorrer también un camino de estudio. Y es por eso que él realiza un peregrinaje hacia Francia. Ahí es donde él llega a Bec, en Normandía, y donde él decide ser monje, más que nada para también tener estos estudios. También vemos que estaba muy ligado todo este tema del monasterio, las universidades. Entonces
todo tenía mucho que ver en ese sentido para alguien que quería desarrollarse intelectualmente. Y en este caso es el caso de nuestro autor Anselmo, que también no solamente se queda en el tema intelectual, sino que también él sirve como prior. El servicio que realizaban los prior era la supervisión de las iglesias, en términos tanto pastorales como también teológicos, en poder también entregar la enseñanza teológica. Él fue muy influenciado por San Agustín. De ahí yo les voy a explicar por qué ocurre esa influencia en Anselmo. La frase que está ahí es una imagen, obviamente creada ahí por otros artículos que pude observar, y él propone lo siguiente. ¿Por qué deambulas tan lejos en busca de bienes para el alma y el cuerpo? Amad el único bien en el que están contenidos todos los bienes y que os saciará. Esa frase, para aquellos que hemos leído a San Agustín en otros ramos, entenderán esa idea del supremo bien, tiene mucho que ver en la influencia que le está recayendo también aquí en Anselmo. Y una razón es por la influencia teológica que tiene Lanfranco de Pavia. Aquí podemos ver, de hecho, la Catedral de Canterbury, que no solamente está Anselmo como uno de sus grandes protagonistas y que ayudó mucho en esa catedral, sino también este autor que le acabo de mencionar, Lanfranco. Él es la influencia teológica principal de Anselmo, en el sentido que le enseña, en el sentido en que le habla también sobre Ambrosio, sobre Agustín, y toda esa influencia también de los padres de la iglesia, que terminan siendo su base teológica para poder empezar a construir también sus propios ensayos teológicos cuando comienza a tener el tiempo. De hecho, como pueden ver aquí en las estatuas, en la forma en que la construyeron, quisieron destacar también los aspectos más importantes que realzan. Lanfranco fue una persona que estuvo en el debate teológico respecto a la Eucaristía, por eso ahí tiene un pancito ahí entre medio. Y Anselmo tiene el libro Cur Deus Homo, ahí entre sus brazos, por ser una de sus mayores obras teológicas que habla sobre la encarnación de Cristo. Sin embargo, Lanfranco es quien era el arzobispo de Canterbury, primeramente. Entonces, él primeramente estuvo sirviendo ahí. Cuando él muere, porque estuvo sirviendo hasta su muerte, Guillermo II llama a Anselmo, después de 4 años estar vacía esa banca o ese lugar, llama a Anselmo para que pudiera encargarse y ahora poder ser arzobispo de Canterbury. O sea que tenía que asumir no solamente la labor de supervisar a la congregación, sino ahora a un conjunto de iglesias. Tenía que supervisar a más de unas iglesias que estaban ahí también en la provincia ya en Inglaterra. Ahora, esta posición que tiene Anselmo no está lejos también de las disputas político-teológicas que tuvo, porque ahí él obtuvo varias disensiones con el rey respecto a las investiduras eclesiásticas. Las investiduras eclesiásticas era un problema que se generó en donde el rey principalmente, por su cargo de poder, seleccionaba a una persona, obviamente de su conveniencia, para que pudiera ocupar un cargo eclesiástico. Entonces, en ese sentido, Anselmo fue una persona que se opuso constantemente, siguiendo también a su maestro Lanfranco, que también se opuso constantemente a esta situación. Eso lo llevó lamentablemente al exilio. Estuvo 3 años exiliado hasta la muerte de Guillermo II. Después Enrique II asume el gobierno y trae de vuelta a Anselmo. Sin embargo, siguieron con las mismas prácticas de las investiduras eclesiásticas. Entonces, Anselmo tampoco se cayó respecto a lo que estaba en desacuerdo y siguió protestando, lo que lo llevó a un segundo exilio. Entonces, hasta después la muerte de Enrique II, nuevamente ahí hubo una intervención tanto del Papa como del Rey, que pudieron traer también a
a Anselmo de vuelta para que pudiera terminar sus labores en Canterbury como arzobispo, ya que había dejado una buena impresión supervisando a las iglesias y también haciendo su trabajo teológico, que lo vamos a ver ahora ya. Él muere en 1109. Ahora su producción literaria, perdón, fue bastante prolífica. Él hizo demasiados libros, siguiendo también este mismo argumento de los padres de la iglesia, tratando doctrinas esenciales como lo es la encarnación, como es la Trinidad, como es el libre albedrío, como es la verdad. Y en todos esos libros, él lo que hace, le agrega una pequeña cuota de profundización, en el sentido en que él ya no solamente quiere hablar de las doctrinas y exponerlas, sino que también profundizar un poco más, entonces su enfoque ahí va en la meditación y en la contemplación de las doctrinas, en poder observar cómo se justifica cada una de estas doctrinas. Entonces, ahí él utiliza la base que venía por su influencia teológica de los padres de la iglesia para poder producir todas estas obras. En ese sentido podemos ver que ahí él tiene un rol teológico en poder exponer las doctrinas cristianas y profundizar en ellas, pero también esta labor filosófica en donde él también va profundizando y ayudando a pensar no solamente a él y a los académicos, sino también a toda la comunidad a la cual él estaba supervisando. Y por lo tanto también él tiene una labor apologética en donde él logra defender también estas mismas doctrinas en contra también de sus mismos adversarios. Eh, entonces, la obra a la que yo me quise dedicar es la misma a la que yo les estaba comentando, el Proslogión. Él, dentro de todas las obras que yo les mencioné, tiene dos obras que fueron como principalmente del análisis tanto de los filósofos como de los historiadores y también de los teólogos. De hecho, John Frame le dedica un espacio por lo menos de 5 o 7 páginas a hablar sobre este tema, en donde podemos ver que son dos obras, en teoría, el monologión y el proslogión. El monologión es el soliloquio, ¿ya? De ahí viene la palabra monólogo, es una persona hablando sola. Y el proslogión, el coloquio, es también ya una discusión con un otro. De hecho, en la estructura literaria que él propone en el proslogión, él es prácticamente una oración, comienza con una oración hablando hacia Dios. Entonces, él tiene la idea de Dios en su pensamiento al poder tratar estos asuntos. Ahora, él, en la obra primero primaria que hizo el Monologión, él pretende presentar argumentos a posteriori respecto de la existencia de Dios. En estas dos obras él quiere hablar sobre la existencia de Dios. Ahora, en el sentido en que lo va a hablar a posteriori, es que él habla de que si es que hay un efecto, hay una causa, ¿ya? Entonces, él dice de que porque nosotros podemos ver bondades o cosas que son buenas a nuestro alrededor, es porque existe una bondad absoluta. Entonces, esa es la argumentación que utiliza en cada uno también de estas 4 propuestas que él realiza en el Monologión. Si existe la grandeza, si nosotros vemos cosas que son sublimes, es porque existe una suma grandeza. Si nosotros vemos que existe el ser, y aquí ya es algo más ontológico, y aquí ya se está preparando el argumento en función de la siguiente obra, él dice que si existen los ser o seres, es porque existe un supremo ser que los creó y existen por él, por el supremo ser. Si es que hay cosas que son buenas, perfectas, justas, es porque existe una perfección absoluta. Entonces, el razonamiento que él realiza es poder generar y apuntar todos esos argumentos a la existencia de Dios. Ahora, después en el proslogión, él desarrolla lo que es el argumento ontológico, en donde él más que nada quiere probar la idea de Dios a partir de la idea de Dios. Eh, entonces, en ese sentido, él argumentaba que un ateo, por ejemplo, cuando dice que niega a Dios, ya de principio, cuando él menciona a Dios, significa que él ya tiene una idea respecto a algo que es Dios. Entonces, de por sí hay una contraargumentación en su pensamiento, lo que lleva a una consecuencia lógica de que existiría un Dios, pero que este ateo no quiere creer en él. Entonces, por lo mismo, él plantea de que si debe existir un Dios, eh, y no podemos plantearlo como un no existente y mucho menos como un ser inferior. Entonces,
bajo esa propuesta entrega Anselmo. La mayoría de sus críticos lo tratan como que él no creyera en Dios y después él crea un argumento para elaborar la existencia de Dios. Sin embargo, ese argumento está equivocado, porque de hecho la propuesta teórica que trae en su libro, El Proslogion, inicia hablando con Dios, asumiendo su existencia. ¿Ya? Entonces, eso nos lleva también a la relevancia también que tiene todo el pensamiento de Anselmo. Por un lado, la contribución que él trae al desarrollo teológico. El desarrollo teológico que propone Anselmo viene a sentar una base principal para la construcción más allá también de las teologías sistemáticas. Él viene a ser un contribuyente propio de su historia, en donde ve tanto el desarrollo también que ya llevaban los padres de la iglesia. Él también aporta y profundiza aún más en esta misma teología, y eso también sienta las bases intelectuales para también las mismas propuestas teológicas y sistemáticas que surgen tanto de la Reforma Protestante como también a nivel contemporáneo. Ahora, tenemos que ser sinceros, no es una influencia directa. Sin embargo, es una base teológica que él ya plantea dentro de sus escritos. Lo segundo es la relación fe y razón. Y algo muy interesante que me llamó la atención de John Frame, que habla sobre este asunto, es que la mayoría de los críticos toman a Anselmo y lo colocan en el lugar de un evidencialista, en donde él plantea evidencias para poder creer en Dios. Sin embargo, John Frame dice todo lo contrario. Él parte con el presupuesto de que existe Dios para poder después argumentar. Entonces, él ve un ¿cómo se llama esto? Presuposicionalismo. Eh, entonces, es sumamente interesante la manera en cómo lo plantea John Frame. Nos plantea también esta idea interesante de que no podemos partir desde la razón para creer en Dios, sino que tenemos que partir de la fe como primer fundamento para después hablar respecto a las razones de Dios. De hecho, es después esto mismo que después genera en varios personajes posteriores a poder hablar también sobre las razones de Dios, sobre la existencia de Dios. Entre esos Nancy Pearcey, Tim Keller. Todo eso viene en su influencia teológica, como les dije, no directa, pero sin embargo como una base silenciosa que viene afirmando también a estos teólogos posteriores. Ahora, por lo mismo, surge esta frase que él dice, creo para que pueda entender. Entonces, ahí se entiende un poquito mejor dadas las influencias teológicas que plantea ahí también Anselmo. Y lo último, que esto aún lo estoy desarrollando en la monografía, pero quise incluirlo también, es la influencia en la teoestética. Este es un argumento quizás un poco igual controversial todavía en algunos casos. Es algo que desarrolló Hans Urs von Balthasar, un católico, pero que también lo está desarrollando ahora un protestante que se llama Kevin Van Hooser, que escribe acá en el Drama de la Doctrina. Eh, Kevin Van Hooser viene a hablar sobre también este asunto respecto al tema de la estética, que tiene una base teológica. Es decir, la belleza existe porque Dios existe. Entonces, bajo esa misma base, si volvemos a lo mismo que estábamos hablando aquí hacia atrás, viene desde estos mismos argumentos posteriori que viene tratando Anselmo. Entonces, él, como les dije, quizás no una influencia directa propiamente tal, ya que nadie lo toma como tal o lo señalan, Anselmo me enseñó. Sin embargo, vienen con esta base teológica debajo para poder sustentar estos temas de la estética y hablar también sobre la belleza y cómo esta belleza existe y que existe porque hay un creador que hizo todo bello. Entonces, a modo de conclusión, es sumamente importante conocer también a estos
mismos autores, como lo es Anselmo, que quizás está en una época perdida, una época que algunos asumen un tanto oscura, sin embargo que trae sumamente aspectos relevantes y fundamentos para la teología que estamos conociendo el día de hoy. Entonces, por eso mi propuesta fue conocer un poco más sobre Anselmo. Eso. Muchas gracias, queridos compañeros.